Continuando con los programas de Canal 6 Entre Ríos TV, hoy en este programa Fernando Huck Reportaje vamos a charlar sobre el matrimonio. El cuarto domingo de los meses de abril de todos los años se festeja el Día del Matrimonio. Y qué mejor que invitar a matrimonio. Bueno, en la mesa entran 3 matrimonios, tal vez uno cuarto, pero bueno, hoy estamos 3 matrimonios y medio conmigo, mi señora no está, pero bueno, los dejo hablar a los invitados. Entre ellos está Graciela Rosas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, viene acompañado de su marido. Sí, lo tengo aquí, Tommy Florit. A mí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Matrimonio, después me va a decir cuántos años, qué hicieron, todas las intimidades me van a contar en este programa. Algunas. Bueno. También está Mari Ulrich. Sí, señor. Acompañada por Julio Morales. Julio Morales. Otro matrimonio. Sí, señor. Nos va a contar también todas las intimidades. Vamos a crear toda una expectativa acá a la audiencia que nos está viendo en toda la provincia y también afuera de la provincia. Y finalmente Margarita Huck, mi hermana, con Tony Penela, mi cuñado, el tercer matrimonio que, bueno, en este caso, hoy se han invitado 3 matrimonios que tienen que ver con distintas organizaciones. Rapidito, ustedes... Nosotros aquí en Crespo asistimos a la Iglesia Cristiana Evangélica, que queda en 3 de febrero y Estrada, y somos misioneros a tiempo completo de una entidad que se llama LAPEN, que es Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Muy bien. Julio. Nosotros pertenecemos a la parroquia del Rosario, pero también tenemos relación con la parroquia San José, que las 2 católicas, y damos cursillos prematrimoniales en la iglesia, entre otras cosas, digamos, porque también estamos en grupos de iglesia de la parroquia, colaborando con jóvenes, no tan jóvenes, adultos, matrimonios. ¿Sí? Muy bien, una voz muy experimentada, con cursillos matrimoniales tendrá muchísimo para contar, ¿no? Bueno, y Tony. Comunidad Cristiana, Carbó 747, allí con Marga compartimos esa función pastoral y trabajamos con matrimonios, los hemos dividido en 3 partes, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 para arriba. También tendrás un montón de cosas para contar que, bueno, el pastor no cuenta las cosas que le cuentan, así que las confesiones son muy privadas, pero bueno, algunas cosas podemos hablar sin nombrar a nadie. Bueno, Graciela, contame un poquito, Día del Matrimonio. ¿Cuántos años lleva de matrimonio? ¿Llevaste la cuenta? Sí, 37. ¿Con días, meses, horas, todo? No, el 13 de enero cumplimos 37 años. 37 años. De estar casados por civil y el 14 de estar casados por iglesia. Ajá, bueno. ¿Cómo no vamos a recordar? ¿Y lo han festejado? ¿Una velita, una tortita, algo? Bueno, este año... ¿Se nos pasó? No. Lo hemos podido celebrar juntos en casa. ¿En casa estábamos? ¿O en Córdoba? Mitad de nuestra vida la pasamos acá y nuestros hijos están en Córdoba. Pero casi siempre nos tomaba nuestro aniversario en los trabajos de los equipos misioneros que hacemos con LAPEN, sí. Porque es la fecha en que salimos a distintos lugares del país a hacer los equipos misioneros de evangelización al niño. Claro. Así que bueno, solemos festejarlo con todos nuestros acompañantes, que a veces nos cantan serenatas o nos hacen bromas, pero bueno, es nuestra familia espiritual también. Bueno, así que, ¿qué fecha era, me dijiste? El 14 de abril fue la ceremonia. De enero. De enero, perdón. Así que bueno, ahora, a partir de ahora, todos los cuarta semana de abril, puede hacer un doble festejo, así que... Claro. Cuarto domingo, perdón, domingo, ¿no? Siempre me acuerdo de una notita que me hizo a mí nuestra hija tercera, sí. Celeste, que era muy expresiva, ¿no? Y había escuchado algún intercambio, alguna discusión que siempre hay en el matrimonio, ¿no? Y sabía que era chiquita y se quedó un poco mal. Entonces me hizo una notita que decía: no nos peleemos, la familia es una festa, puso, porque recién estaba aprendiendo a escribir una festa, ¿no? Y bueno, que siempre me acuerdo, digo, qué acertada que estuvo, ¿no? Siempre tendría que ser una fiesta la familia y festejar de todo. Sí, lo que pasa es que como es normal que en toda la familia siempre haya alto y bajo, ¿no es cierto? Por supuesto.
¿Cómo se superan los bajos? ¿Los altos se festejan los altos? Claro. Sí, de vez en cuando. A veces hay que festejar. ¿Y los bajos cómo se superan? Y yo creo que habría mucho para decir, ¿no? Pero en principio no desesperar, ¿no? Hace poco estábamos aconsejando a una persona que vino así con problemas matrimoniales diciendo como que ya no había solución, ¿no? Y uno le trata de transmitir que si uno tiene a Dios en la familia y sigue sus principios, siempre hay una forma de recuperar, ¿no es cierto?, de restaurar. Y la comunicación es muy importante, ¿no es cierto? O sea, no pensar que uno es el único, que no hay soluciones, siempre con el perdón y siguiendo los principios de Dios hay una forma de salida. Y también comunicándose, abriendo el corazón, siendo sincero, mucho perdón. Tiene que haber mucho perdón para que funcione un matrimonio, porque le decíamos también a esta persona, no somos dos medias naranjas, somos un limón y una ananá, somos personas diferentes. Por los opuestos se han atraído muchas veces, ¿no es cierto? Personas diferentes que continuamente tienen que estar puliéndose, perdonándose y viendo en qué tengo que cambiar yo para no lastimar al otro, ¿no? Bueno, cada matrimonio es un mundo, ¿no es cierto? Tommy, en el caso de ustedes, ¿quién es el que afloja primero? Depende, no, sería injusto decir, yo soy el bueno o ella es la buena, sino que siempre en las situaciones, como somos diferentes, todos somos diferentes, nos complementamos. Entonces hay en ocasiones que ella me levanta el ánimo a mí, y en otras ocasiones al revés, yo le levanto el ánimo a ella. Y así también es en las cosas que estamos de acuerdo, en las que compartimos, en las que hacemos cada uno. No es que alguien sea mejor que otro, sino que todo va de acuerdo a cómo es la situación. Claro. Pero sobre todas las cosas, el corazón que uno tenga. El gran problema hoy es que se dice, ¿no es cierto?, que cada 10 matrimonios, en otros países peor, ¿no es cierto? Hay países donde el matrimonio se reinicia o se reitera 3, 4, 5 veces, ¿no es cierto? En Argentina todavía, con la ley de divorcio más fresquita, ahí todavía no hay tantos casos, pero hoy muchos se enojan y unilateralmente se pueden divorciar. Van solitos al abogado y se divorcian. Sí, ¿qué consejo le darían a esos que son tan impulsivos y se divorcian a la primera pelea? En la antigüedad decían, me divorcio y chao. Pegaba. Bueno, no hacía falta reclamar nada. Pienso que precisamente eso, las ideas o los pensamientos que hay hoy son en este pensamiento que se llama postmodernista, tiene unas características, la forma de pensar de la gente que, como decía usted, mucha gente no quiere ni siquiera casarse, viven juntas, no quieren asumir compromisos, no se quiere invertir, no se quiere agradar a otros, sino vivimos una sociedad hedonista que lo que busca es agradarse, pero desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero hoy precisamente busco agradarme a mí y los demás no me importa. Llévelo al plano que sea de la sociedad y pasa eso. Y si usted me dice, ¿qué le diría? Cuando uno elige con quién estar, por eso yo que me quería sentar al frente de mi esposa, para decirle que uno la ama, y que disfruta de estar con ella y que no es, como dicen, no es todo color de rosa, sino que uno elige construir una vida. Entonces, pero especialmente cuando nosotros nos casamos, los votos que nos hicimos fue con una canción y que escribimos juntos y decía que nos comprometemos a traer nuestras vidas delante de Dios. Y mire, quiero decirle que la garantía de los matrimonios en Dios, ¿no?, pidiendo que nos dé la fortaleza, porque no es fácil, cuando uno,
si yo preguntara, estuviésemos acá, que no estuviese prendida la cámara y habláramos sin la camiseta puesta, che, ¿a vos no te pasó esto? Y sí, yo discutí, ¿y no te dio ganas de enojarte? Y sí, me dio ganas de enojarme. Seguramente si fuésemos, no es necesario hacerlo, pero todos pasamos por esas cosas. Pero he aprendido que en la resolución de conflictos, primero uno se tira todas las cosas por la cabeza y llega al punto donde uno elige, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quiero mejorar esto? ¿No? ¿O quiero seguir invirtiendo en esto? ¿O quiero dejar? Miren, el estado después de eso, cuando uno ha resuelto el conflicto, es completamente diferente al anterior. Es uno nuevo, sobre bases que van a ir transformando esa relación. Y esa relación va a ir creciendo y de por sí sola no funciona. Funciona por un mutuo comprensión entre los dos, pero sobre todas las cosas, como les contaba al principio, que muchos estamos seguros de eso, de los que estamos aquí, de que la presencia de Dios en el matrimonio es fundamental para, como dicen las propagandas, satisfacción garantizada, ¿no? Pero si le damos lugar. Si no, así que si usted se va a tirar alguna olla o algún plato por la cabeza, primero póngase un casco, porque suele pasar, pero no, como dice Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y cuando vos no ofreces tu corazón, como Dios nos enseña que debemos hacerlo, de amarnos al que tenemos al lado, la cosa no va a funcionar. ¿Existe la crisis de los 7 años o es un cuento eso? ¿Qué es eso? Crisis hay todos los días. No, viene pues, ¿cómo es? ¿El séptimo año? ¿Cómo es? La comenzón del séptimo año. Séptimo año. Yo puedo decir una cosita, complementando lo que decía Tommy. A mí me parece que una de las razones quizás pueda ser a lo que usted decía, por qué tantos fracasos matrimoniales, es que se piensa que el amor es la emoción, ¿no es cierto?, el sentimiento. Hay quizás una sobrevaloración de esa parte romántica que es linda y que es el comienzo de la relación, ¿no? Pero el amor no es eso, el amor es la entrega y la acción, luego, ¿no es cierto?, el compromiso. Y que puede haber sentimiento, emoción, y hay momentos que no hay emoción. Entonces muchas veces uno escucha, no se ama más, no nos amamos más, pero lo que quieren decir es que no está la emoción, esa la chispa del primer momento, pero el amor no es eso solo. Claro. El amor es la acción. Cuando Dios nos dice que nos ama, no es que está tan emocionado, es que lo mostró con acciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Es el puro afecto de su voluntad. Fíjate qué interesante, ¿no? Dice, cuando Dios ama, dice, es el puro afecto de su voluntad. Claro. Y en el casamiento, en el matrimonio, diseñado por Dios, el amor es ágape. En griego es un amor sacrificial, dice, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ello. Por ello, cuando hablamos con Marga, decimos, el matrimonio no es romanticismo, aunque sí lo es. Cuando hablamos de amar, amar significa darse a sí mismo, estar dispuesto a dar la vida por la esposa. Si haríamos esa propuesta a los que se quieren casar, muchos dirían, momentito, vamos a analizarlo mejor, ¿no? Porque eso de dar la vida es un tema, ¿no? Hoy ya no queremos hacer eso, aunque nos casamos sin ese concepto, ¿no? Muy bien. Mari, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Año de casado? Nosotros hace 29 años que estamos 29 casados. Años. Sí. Son los más jovencitos, porque más jovencitos. Yo llevo 45 años, ellos 31, ¿me dijiste? 37. 37. Con un agregado de 7 años y 8 meses de noviazgo. Ah, ¿eso se suma o no se...? No. Se suma, por supuesto. Es experiencia, sí, obvio. El camino. A ver... Hoy vamos a hablar de matrimonio, no vamos a hablar de noviazgo. Otro día los invito para el noviazgo. Tomando la pregunta que hacías de si se divorcian, que por ahí empezó todo este tema. Y nosotros vamos más allá de por qué se divorcian, pensando en que se deberían preparar mejor para el matrimonio. Nosotros hace 25 años que damos cursillos prematrimoniales en la Iglesia del Rosario. Pero para toda la Grey católica, digamos, todos los que van a ser contrayentes de matrimonio. Y nosotros siempre hemos apuntado a eso, a decir, tienen que fundamentar el matrimonio. Las bases tienen que ser sólidas. Y las bases
se promueven en el noviazgo, que es el tiempo para conocerse. ¿La gente entiende cuando va al noviazgo o lo Sí. toma como una frase hecha? Sí, no, lo entienden, pero por ahí no tienen tan en claro qué es estar de novios, qué es el diálogo del novio, en todo su aspecto, que no es parlotear solamente, parloteamos todo el tiempo nosotros, en general. Sí. Pero prepararnos para el matrimonio significa mucho más que todo eso. Es avanzar, es cultivarse personalmente cada uno para después complementarse en el matrimonio juntos. Ajá. O sea, es no es solamente, nosotros a veces decimos, no es los más antiguos, nos vamos a acordar de decir, aunque no somos tan antiguos, pero sabemos lo que es un zaguán de las casas. No debe ser el noviazgo zaguán, que es donde es como que la primera etapa es esa, la del zaguán, pero después tenemos que seguir avanzando. Y lo del romanticismo que decía Graciela es verdad, al principio es así. Claro, Nos sentimos, ella es la diosa y él es el dios. claro. Pero después tiene que necesariamente, Madurar. siempre decimos, Tiene que colgar los madurar. trapitos al sol, como habitualmente se dice, como para ir aprendiendo a conocernos. Y eso Claro. está el diálogo. Y el diálogo es abrirse de corazón, Claro. es mostrarse como soy. Y Mari, por A ejemplo, en la gente que ustedes aleccionan o charlan con ellos Sí. ante matrimonio, generalmente ¿cuánto duran esos cursillos? Y ahora lo estamos haciendo durante dos domingos. 2 domingos. Hace un tiempito atrás lo hacíamos durante 4 fines de semana. Ajá. No, perdón, durante 4 fines de semana. charlas, 2 fines de semana. Sí. Y ahora lo resumimos en 2. Ajá. Por todo esto de la pandemia Claro. y bueno. Y eso que charlan con ustedes es porque ya están decididos definitivamente, ya Ya tienen van fecha y con todo para fecha de casarse. casamiento. sí. ¿Alguno se la arrugó ahí después de No charlar con sabemos, ustedes? no o sabemos, no, porque no somos los que tomamos nota de quién llega, quién no llega, quién, no sabemos. No, Y bueno, ¿y Sí, cuáles puede ser. son las preguntas que la gente tiene que hacerlo y lo hace, o también realmente llega con muchas dudas a esos cursillos? Tiene los muchas dudas. cursillos son, los llamamos obligatorios. Obligatorio. O sea, Si querés casarte, tenés que Tienen pasar el que cursillo. hacerlo. ¿Y? En un principio por ahí van un poco Resignado, obligados, ajá. No, van obligados, obviamente, se sienten así. pero después salen contentos. reconocen que- porque sí, los temas que charlamos no. Hasta incluso por ahí dicen, ¿cómo no lo hice antes? Porque no está prohibido hacerlo antes. Se Claro. puede Claro. hacer. Claro. 2, Una 3 años preparación, antes, una 4, 10 preparación. años. Fecha, Bueno, 10 años ustedes. ¿Y de qué hablan? ¿Sobre qué hablan ahí? No, hay muchos temas. Planificación Diálogo. familiar, diálogo, sacramento del matrimonio, ¿cómo es? La Familia, persona. la persona. Formarse como persona primero para después poder entender al otro. Ujú. Yo fui una vez a Stella Maris con estos famosos grupos matrimoniales, ¿cómo se llama? Encuentro matrimoniales, sí. Sí. Pero eso ya es bien puntual, Ya es digamos. para matrimonio, ya concreto. hecho y Para derecho, ¿no es cierto? matrimonio, ya se... Sí. Ajá, ustedes lo han hecho, ¿no? Por Sí, Sí, supuesto. sí, lo hemos también. hecho, sí. sí. Ajá. Así como hemos hecho encuentro de juventudes cristianas, cuando adolescentes, después hicimos también encuentros matrimoniales. ¿Por qué la gente hoy se separa tan rápidamente? Yo no sé si se separan tan rápidamente, ¿eh? No, tienen la voluntad de seguir, pero por ahí está el desconocimiento de cómo es ¿Cómo? lo que... Porque esto, como decía Tommy, creo que no es color de rosa todo el tiempo. Tiene sus altos y bajos, como decías vos. Y eso es lo que nosotros lo apoyamos, y el sentimiento tiene que estar, siempre decimos, del amor. Obviamente, nos amamos, estamos juntos, queremos estar juntos toda la vida hasta que la muerte nos separe. Envejecer juntos, decimos nosotros. Sí. Está buenísimo eso. Pero hay que entender que el amor es un sentimiento, y como sentimiento va fluctuando. No nos sentimos todos los días enamoradísimos, por distintos motivos. Tenemos, personalmente, cada uno tiene... Entonces, decir, si apoyamos solamente sobre el sentimiento, y estamos medio perdidos porque cuando estemos enojados posiblemente le vamos a decir no te amo más, y en realidad no es tan así. Y por la otra parte, el amor tiene que ir madurando y se va a ir transformando. No es lo mismo el primer año que los 5 años, los 10 años, los 15 años. Entonces decía, nosotros lo apoyamos más sobre todo sobre el consentimiento que damos frente a Dios. Ujú. Solamente acotarte, mira, uno de los mejores consejos que cuando todavía no estábamos de nuevo donde nos íbamos a poner, no había un señor mayor que decía, miren,
no se enamoren, está bien que se enamoren si es linda la chica de que se enamoren. Pero acuérdense que después, era un hombre mayor, tenía como 70 años, acuérdense que después van a estar como yo. Y voy a ser viejito y va a ser viejita. Y si ustedes solamente se enamoraron de lo de afuera, se van a sentir mal. Van a decir 1, 2 y 3, me siento mal y me voy. O sea, es como vos decís, todo un conocimiento, un consentimiento y enamorarse de la persona, ¿no? Ese es el enamoramiento. Así que, aparte de la firmeza, en las buenas y en las malas, si estamos aceptando eso y si realmente somos comprometidos, lo vamos a defender hasta que... Yo no sé, dice que cada 10 matrimonios 7 se están separando, 5, 6, 7, depende del lugar, de la ciudad o la provincia o los países, ¿no es cierto? Pero digo, ¿por qué hay tantos matrimonios más grandes que se separan? También, ¿No? sí. 50 años, Yo vuelvo a lo 55, mismo. llega ahí medio una Sean jóvenes los que se vayan a casar o sean viejos los que se separan, posiblemente de jóvenes nunca se prepararon para hacer matrimonio. Muchas veces el nido vacío también ayudaba a que de golpe, ¿no? Y la ahí, pandemia, dicen que después de la pandemia esta, o sea, después de abril, mayo, junio del año pasado, cuando la gente estaba sin ir a trabajar, estaban todo el día juntos, hubo una crecida tremenda de divorcios, ¿no es cierto? Porque la gente de golpe estaba todo el día con Pero es un aprendizaje. la otra media naranja. Ahora, vos sabés que hay un tema con eso. Vos preguntás por qué causa. La primera causa de la separación de un matrimonio es el carácter. El carácter tiene que ser trabajado. Por eso cuando hablamos en materia de fe decimos que tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús. Nuestra fe indica eso. Entonces, cuando ocurre esto, la transformación del carácter, es ahí donde nosotros conjugamos otro verbo. Por eso, esto implica, obviamente, tener nuestra fe en Jesús. Al no tener nuestra fe en Jesús, cada uno viene con sus costumbres, cultura y creencias. Y es difícil unir a veces esto, costumbre, hábitos, ¿no?, que forjan luego un carácter, cultura, no solamente es lenguaje, sino también tiene aparejado otras cosas, y creencias. Unir esas cosas es muy complejo. Por eso, si no hay una transformación de carácter, y en el carácter de Cristo, donde realmente somos unos, la unidad se produce en Él. Entonces, ahí es donde está la garantía. Por eso pues, creo que el matrimonio puede permanecer en el tiempo a partir de su fe en Jesús y de esa vida transformada a la imagen de Jesús. Porque en el matrimonio tiene que haber una actitud sacrificial. Hay que ceder, hay que renunciar. Y entra en juego el ego, el orgullo, que no quiere ceder. Ahora, el ego tiene que morir. ¿Cómo muere el ego? Cuando conoce a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, el primer tratamiento interior es el yo, ¿viste? Entonces, por eso digo, ahí comienza el proceso de transformación y luego, en el matrimonio, esto ayuda a que podamos permanecer en el correr del tiempo juntos, envejecer. Si no, creo que sería muy complejo sostenerlo. No, eso es básico, lo que dice Claro. Penela. Eso es básico, es decir, espiritualidad, fe, Claro. creencia, transformación. Claro, en el caso de matrimonio cristiano se entiende más fácil ese lenguaje y esa Bueno, una de explicación. las cosas que siempre... Pero en la mayoría de matrimonios que por ahí no van a la iglesia, que sé yo, estamos hablando del día del matrimonio, ¿no? Por ahí a lo mejor no entienden eso y no la fe por ahí no juega un papel importante, en ¿no? eso sí puede ser que falto de fe el mundo puede ser que vaya cayendo más rápido en las desgracias. No podemos ser ignorantes. Perdón, no estoy diciendo que nadie sea ignorante, pero creo que no podemos obviar que todos conocemos, como dice, cuestiones básicas. Vivimos en un mundo que está en crisis, que es una crisis espiritual, en una crisis de fe, en una crisis de creencias, sumado a una crisis en la cual estamos inmersos hoy llámese con la pandemia y con todas las ideas, ¿no?, que tengo tiempo para estar en mi casa y que recibir por decisión propia o que me metan en la cabeza, ¿sí? Entonces, todas ese entorno a personas que no tienen o no encuentran el camino, lamentablemente, en lo que estamos planteando, llevan a estas crisis, a estas estadísticas que dice usted. Pienso que tiene que ser un llamado de atención
¿no? Está buenísimo, como vos lo planteáis, el curso prematrimonial es un curso, digamos, de prevención. La prevención siempre es mejor que la acción, ¿no? Y también para transmitir las verdades que está planteando Tony, usted me preguntaba, ¿qué consejo le daría a una persona que llega a este punto, no va más? Mira, busca ayuda. Einstein decía, si yo quiero seguir obteniendo el mismo resultado, voy a seguir haciendo lo mismo. Y obvio que si su matrimonio no está funcionando, debe ser porque sigue haciendo lo mismo, en su plena convicción de lo que uno cree que está bien. Pero busque ayuda. Si usted tiene, personalmente creemos de que Dios es quien puede restaurar las cosas. Busque ayuda en personas espirituales, como planteabas vos, busque ayuda si tiene alguien a quien pueda acercarse, busque ayuda en profesionales que puedan orientarlo hacia la fe. ¿Las terapias matrimoniales? Creo que son buenas si uno busca con quién, qué escuela tiene el profesional, ¿no? Pero cuando uno está así, no está mal buscar ayuda. Al contrario, está bien, busque ayuda porque es a través de la ayuda de una persona idónea, de una persona espiritual, le va a permitir, no que le maneje el matrimonio, no estoy diciendo eso, busque ayuda para que ahí pueda encontrar y hay casos y casos. Hay que recuperar la vida espiritual del matrimonio. ¿Por qué? Los que son espirituales, por eso, pero no todos entienden eso todavía. Pero hay que entender que la constitución del hombre es espiritual mi cuerpo. No podemos ignorarlo. Sea de alguna congregación o no, el hombre es espiritual. El hombre tiene un espacio. Dios diseñó algo en el hombre para ser habitado por él, por Cristo. Y él es el fundador, es el que instituyó el matrimonio. No podemos pretender ser exitosos en el matrimonio sin el autor y el que tiene autoridad. Entonces, el matrimonio tiene que recuperar la espiritualidad. Viste que cuando Malaquías habla, dice que en él hay abundancia de espíritu. En él hay abundancia de vida, para que podamos vivir una vida plena y abundante, no solamente en la fe, sino en la vida matrimonial. Pero hay que recuperar esa parte, la parte espiritual no la podemos ignorar. Es decir, viste que vos podés trabajar con las psiques, psicosomáticos, siempre trabajamos sobre esa fase, pero tenemos que trabajar sobre el área espiritual para que tenga este fundamento. Vos sabés que el matrimonio se fundamenta sobre un pacto, sobre el pacto el matrimonio y sobre el matrimonio el amor. Pero nuestra sociedad está acostumbrada a fundar sobre el amor. Y el amor no es el amor ágape sacrificial, el amor eros. Es un amor pasional. Entonces fundamos mal porque creamos mal. Finalmente tenemos que volver a Dios, que es el autor del matrimonio, que sabe cómo tenemos que vivir, que tiene autoridad, que nos va a indicar cómo, no es cómo va a sobrevivir, cómo el matrimonio tiene que seguir siendo ese proyecto de Dios para toda la creación. Ahí fundó Dios. Marga, ¿cuántos años de matrimonio tienen? Y les ganamos a todos. ¿Ah, nos ganan? Sí, no, vos no, si vos te casaste antes que yo. ¿Cuántos años? 39. 39. Cumplimos ahora el 17 de abril y lo festejamos. Bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo fue ese matrimonio hasta ahora? Mira, cuando vos recién decías que cómo hacen los otros para entendernos lo que nosotros estamos hablando, obviamente nos convocaste a todos que tenemos a Dios como centro de nuestras vidas y nuestros matrimonios. No quiere decir que no entendamos cuando nos hablan o cuando hablamos. Nosotros tenemos muchos casos de hablar con gente que están en crisis o se han separado o están ahí o están juntados y no casados. Entonces uno obviamente que los entiende y los quiere ayudar, pero no podemos sacar a Dios de esto. Yo creo que todos los que nos escuchan y están casados saben que el que dice que no cree en Dios en algo, no sé, pero evidentemente Dios no lo podemos sacar de nuestra conversación acá porque para nosotros Dios es el centro. Es difícil dar una opinión sin Dios. Y yo creo que aquellos que están en crisis y que tienen problemas matrimoniales, como decía Tommy, que es importante buscar ayuda. Y todos en alguna forma u otra
puede haber excepciones, pero yo me doy cuenta cuando hablamos con la gente o nos buscan para hablar o nos buscan para que les aconsejemos, yo me doy cuenta que ellos saben a dónde buscar, si quieren, ¿no? Otros van a otros profesionales y todo, pero no podés sacar a Dios de esto. Para Dios de la garantía. Sí, tenemos, nosotros, bueno, estamos por la función de Tony, estamos trabajando en varias ciudades y tenemos casos, y es triste a veces ver que los veíamos juntos y de golpe él, yo lo quiero más. Y entonces vos decís, ¿cómo puedo ayudarle? ¿No? Y entonces no podemos sacar a Dios de acá, tenemos que es el centro de nuestra vida. Cuando nosotros estábamos de novio y nos íbamos a casar, también tuvimos una charla matrimonial con nuestro pastor, y me acuerdo que la esposa y él nos dijo, ¿podés agarrar un papel? Y yo agarré un papel. Y me dice, achicharralo. Y lo hice así. Ahora estiralo. Sigue siendo un papel, pero ¿cómo está? Y todo arrugado. Lo lastimé. Entonces él me dice, así es importante cuando ustedes se casen. Tener cuidado de nunca lastimar con tu boca a tu pareja, porque muchas veces uno está enojado y en ese momento puede explotar, pero no es lo que uno quería decir. Entonces, yo cuando tengo que hablar con alguna chica que está por casar o así, o a mis propias hijas que se han casado, yo les daba este ejemplo, ¿no? Qué importante es cuidar desde el comienzo el matrimonio. No quita que no tengamos diferencias, porque somos diferentes, Tommy lo dijo, y todos, si somos honestos, todos alguna vez hemos discutido y bajado los decibeles en ese momento, pero ¿qué pasa? Yo tengo que recordar primero de no lastimar, porque la marca queda. Yo puedo ir después y decir perdón, pero la marca quedó. Entonces, qué importante en un matrimonio, o las parejas que se están por casar, que sepan que no es cuestión de decir lo que pienso. Tené cuidado porque podés lastimarlo. Luego vas y le decís, pero quedó eso, ¿no? Quedó eso. Y en un matrimonio tiene que haber siempre, uno de los dos tiene que ceder también, ¿no? No siempre tengo que querer yo ganar. Acá no es cuestión de ganar o perder, acá es cuestión de ceder. Uno de los dos tiene que ceder primero para volver otra vez a charlarlo y, como vos dijiste, enseñarles a hablar. Y qué importante que es eso. Y qué beneficioso realmente es tener a un Dios como el centro de nuestras vidas. El pacto está hecho ante Dios, es un pacto. Yo no me puedo pelear con Él y decir, bueno, se terminó todo. ¿Y el pacto? ¿Qué pasó con el pacto? ¿Qué pasó con mi palabra? Tengo que buscar la forma de poder volver otra vez. Puede haber bajones, tiempos difíciles, tiempo de otra vez de tratar de poner eso, ¿no? Siempre una leña en el fuego. Pero yo creo que es algo muy interesante y también reconozco que hoy en día muchas parejas se juntan y por falta de compromiso, no quieren el compromiso. Se sienten más libres que si después no te quiero más, chao. Pierden la oportunidad de festejar el día del matrimonio, sí, el cuarto pierden domingo de pierden abril. El compromiso, que es interesante mantenerlo. En las charlas prematrimoniales se da muy a menudo que llegan parejas que ya tienen años de convivencia, incluso prole abundante. O sea, se juntaron, tuvieron hijos y todo, y por ahí un día dijeron, me voy a casar. Ajá, ¿y? No, es que vuelvo a lo que decía acá el pastor. ¿Por qué lo hacen? ¿Por los hijos? La o por qué lo hacen? necesidad de Dios. ¿La necesidad de Dios? Totalmente, que nunca se fue, que siempre estuvo, pero que por miedo, por costumbre social, vergüenza a veces da decir, soy creyente, creo en Dios, soy cristiano. Les da un poquito de vergüenza y eso también hay que romperlo un poquito, decirle, no tengan miedo, es mejor que cualquier otra cosa. Acéptenlo, les va a ir bien. O sea, nosotros siempre le decimos, acá vienen, como decía Mari, vienen por una cuestión están obligados, pero es una sana obligación de querer decirle, es posible una vida en común, con todo lo que conlleva todo eso, y vivirla feliz. Porque la idea cristiana es que seamos felices, digamos, y con Dios todo es posible. Es increíble cómo salen de agradecidos con todo Claro. lo que compartimos en la charla. O sea, sí.
Bueno, Yo quisiera vamos a hacer lo siguiente, porque el tiempo se nos va, ¿viste? Televisión. Pero vamos a cada uno dar una reflexión final para el día de matrimonio. Diga lo que siente realmente, tanto para el matrimonio de uno como el matrimonio de la gente que ustedes conocen, o los matrimonios que están por ahí en crisis, ¿no es cierto? A ver, Sí, no, esto no era tanto una reflexión, sino una observación, porque quizás nos están escuchando personas que están en una situación muy extrema, que también hay que contemplar, porque estamos hablando de el ideal y que creemos que es posible de dos personas que se ponen de acuerdo y que quieren juntos, quizás ante una crisis salir. Pero es importante siempre pedir ayuda, porque quizás la visión de ayuda le va a hacer ver a la persona si hay peligro, porque también no podemos negar la realidad de que hay personas que están dentro de una relación que hasta es peligro de muerte ante la violencia, ¿no es cierto? Sí. Es muy triste, pero hay que reconocer, porque las cifras lo dicen, ¿no es cierto?, las estadísticas, de que hay situaciones que son de peligro de muerte para algunos de los cónyuges, para los hijos, ¿no es cierto? Entonces quizás también recalcar siempre la importancia de ante las crisis pedir ayuda, porque la mirada de alguien capacitado para dar ayuda desde afuera le puede ayudar aún a salvar la vida en estos casos extremos, ¿no? Lamentablemente... nosotros podemos todavía, siempre... con uno habla de matrimonio, podría estar días enteros, ¿no es cierto? Hay muchos temas que tienen que ver la parte sexual, que es una cosa que a lo mejor no tenemos tiempo ahora para charlar sobre eso. La parte del Internet, la pornografía, ¿no es cierto?, que está a mano de todos. ¿Ustedes creen que el Internet ha perjudicado al matrimonio? Es un gran enemigo, por supuesto, porque no soy una experta, estoy hablando por lo que uno ha escuchado de las charlas y todo eso, ¿no? Tal vez vos estás diciendo un peligro... la pornografía, más que nada. El Internet tiene cosas buenas y malas, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. ¿No? Son herramientas neutras. Sí, neutras, sí, usadas para bien, usadas para mal, ¿no es cierto? Vos estás hablando de pornografía. Pero uno ha escuchado de muchos casos de personas que empezaron una infidelidad por una cosa que parecía inocente a través de Internet. Obviamente que la pornografía es un enemigo que se mete en las familias porque... rompe la intimidad, ¿no es cierto?, tierna en el matrimonio con cosas ajenas. No, porque, vuelvo a decir, no soy experta, ¿no?, pero creo, si esto vale como reflexión, que es un tesoro que tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, y cuidarlo de a dos. Es un tesoro que Dios nos regala, la posibilidad de tener un matrimonio y una familia, y valen todos los medios y todos los esfuerzos para cuidarlo de a dos. Sí, sí. ¿Tu opinión sobre las acechanzas del matrimonio en el caso del Internet, de pornografía? Yo veo, bueno, nosotros tal vez no tanto, por las edades que tenemos no estamos... Sí, hay gente que sí, bueno, en mi caso, en nuestro caso no, pero yo veo mucho a los jóvenes, a los chicos que están... totalmente pendiente de lo que dice Internet. Es más, hasta te cuestionan Dios, si existe Dios, o sea, hasta ellos mismos están cuestionando muchas cosas. Pero pienso que es por eso, porque están muy involucrados. En nuestro caso compartimos mucho, si tenemos algo que compartir, no somos de hurguetear tanto en Internet. Pero sí que afecta Julio. Mucho. ¿Julio? ¿Sobre lo mismo? Sí. Yo creo que es un problema social, digamos, lo que ha traído aparejado por el mal uso, digamos, de la herramienta, digamos. Dice que el 80% y pico del tráfico de Internet es pornografía. Y bueno, sí, ni hablar. Pero ese es un aspecto, digamos, de la Internet. Hay otros aspectos que degradan muchísimo más también, o tanto como esto, digamos, que las redes sociales, digamos, porque ya se ha perdido el vínculo, digamos, hoy dicen todo, usan Internet, estábamos hablando, y yo no lo vi hablando, se estaban chateando. Y no hay, por eso digo cómo eso conspira, digamos, no solamente con el matrimonio, sino con la parte, digamos, de familia que es el matrimonio, ¿sí? Conspira constantemente. Entonces, una cosa va llevando a la otra y es peligroso en ese aspecto, digamos. Es una herramienta válida para muchas cosas, pero también tiene
esas aristas que son negras completamente, que perjudican socialmente, no solamente a matrimonios, sino que a futuras personas que intentarían más adelante ser matrimonio y posiblemente por eso no lleguen a hacerlo. Es una herramienta que mal usada es peligrosísima, pero sirve para otras cosas, tiene su aporte positivo, pero hay que educar en eso. Claro. Y eso es como que nos ha ganado la carrera, es decir, nos llegamos juntos, pero después ya se separó Internet y va años luz adelante nuestro. Y detrás de eso, lo más preocupante, a mí personalmente, yo lo analizo así, que los inventores de esto no son personas jóvenes. Ahora están los influencers, bueno, son jóvenes, pero los que inventaron todo esto son personas adultas, grandes, mayores. Digo, ¿detrás de qué van estos? ¿O por qué existe esto? Es una cuestión solamente de dinero, da esa impresión. Y perjudicar a quien sabe cuánto, sin ningún tipo para la persona, ¿no?, que crea todo esto, es decir, ¿no le afecta o es tan depravado como para inventar todas estas cosas? Bueno, es un tema, ¿no? Tony. La pornografía prostituye. Ahí tenés la definición. La pornografía prostituye. Entonces, partiendo de ahí, esto no es bueno para nadie. Y esto no cultiva ni acerca al matrimonio en su intimidad. Al contrario, prostituye la mente. Entonces, eso habría que descartarlo. Lamentablemente en Internet tenemos, como dijeron, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay que administrarlas, hay que saber administrar todo eso. Pero yo quisiera dejar un mensaje, como vos decís, para los matrimonios. Creo que hay que volver a Dios. ¿Por qué hay que volver a Dios? No por la religión en sí, sino hay que volver a Dios porque hay que creer que Él es el autor del matrimonio. Por lo tanto, es el que sabe. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que tiene autoridad sobre cómo vivir, permanecer y superar los obstáculos que tiene el matrimonio. Ese matrimonio tiene que estar fundado en un pacto, que es la voluntad comprometida, y que no debe ser quebrantada por cualquier circunstancia. Podríamos hablar de la cantidad de rabinos que hubo en la historia que determinaban de qué forma uno podía o no divorciarse. Algunos decían, si vos le planchás mal la camisa a tu esposo, te podés carta de divorcio. Otros decían, no, por causa de adulterio. Pero lo cierto es que si fundamos en él, el matrimonio tiene estabilidad. Y tiene que ser sobre un pacto, voluntad comprometida. Sobre ese pacto viene el matrimonio. Sobre el matrimonio viene el amor. El problema que tenemos es que hoy nos casamos no porque amamos en ese aspecto como ama a Dios, que es darse a sí mismo, sacrificialmente dispuesto a morir por el otro, ese es el término correcto, sino el amor eros, buscamos pasión. Cuando se apaga ese fuego, se acabó el matrimonio. Y eso es lo que le pasa por lo general a muchos matrimonios, no digo que a todos, pero a muchos matrimonios. Por eso te dicen, los meses, yo no lo quiero, perdí el amor, ya no lo quiero más. Entonces se divorcian. Por eso se han casado sin fundamento. En las charlas matrimoniales tenemos que fundar en lo que dice Dios, no porque corresponde a la religión, sino porque corresponde al autor. Ustedes saben que el matrimonio es del orden creacional. No le pertenecía ni a la iglesia ni al juzgado. Porque en la época en que Adán y Eva estaban en el Edén, no existía ni el sacerdote, ni el pastor, ni el juez, estaba Dios. Y Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es del orden creacional. Lamentablemente lo ponen en un ambiente equivocado. La iglesia no es, digamos, la fundadora del matrimonio. La iglesia tiene que desarrollar todo el consejo de Dios para que el matrimonio continúe bien establecido con el correr del tiempo, porque es donde Dios fundó su proyecto. Dios quiere tener familia. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios quiere tener familia. ¿De dónde va a tener esos hijos? De la descendencia que va a tener del hombre y la mujer. Entonces, el matrimonio es un proyecto de Dios. Hay que volver a Dios, no a la religión, para fundar correctamente y tendremos matrimonios estables y duraderos e hijos que van a crecer con otra mentalidad, con otra identidad. El problema que tenemos hoy en nuestra sociedad es porque no tenemos matrimonios bien constituidos. Se juntan, se separan y acá, por allá, los chicos quedan boyando. Ese es nuestro conflicto, hay que volver a Dios. Marga.
¿Cuál es ahora la pregunta, la que habías hecho con él? Yo creo que sí, que muchos matrimonios, o sea, el Internet es bueno para muchas cosas y también muchos matrimonios están afectados por todo esto de la pornografía, ¿no? Eso lo vemos en las charlas que tenemos a veces con los matrimonios. Uh-huh. Es una pena, pero es así. Y desgraciadamente ya llega a los niños, ¿no? Y ya hay dibujitos de pornografía para niños. Ayer, ¿sí? ¿no? Sí, increíble. Uh-huh. Increíble. Entonces ya empiezan los niños con dibujitos de eso. Sí, vos lo saben. Los números dicen que gran porcentaje de la pornografía que está en Internet está consumida por niños, sí, por menores. ¿Mm? Uh-huh. Sí, vos sabés el número. Sí, cerramos con Tony. No terminó. Ajá. Marga, sí, ¿algo más? Cerramos con Tony. Bueno, yo voy a utilizar la Internet y les voy a recomendar que busquen en Internet. Hay un video que se llama A un clic de distancia. Así se llama, A un clic, CK, de distancia. Y ahí va a encontrar todas las estadísticas de la pornografía y la necesidad, como decía el pastor, de volver a Dios. No se imagina que las estadísticas que hablan de las personas, que hablan de los pastores, que hablan de los niños, terriblemente abrumadora. Es un video de un señor que se llama Josh McDowell, y es una bendición leer libros de él y es muy fuerte. ¿Qué trata? Josh McDowell, por ejemplo, escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Da todo el argumento legal o jurídico de por qué la existencia de Dios, de por qué escribió otro libro que es un resumen de ese, más que un carpintero, de la veracidad de Jesucristo como Dios y como Salvador. Es recomendable. ¿Y este es un clic? Es un clic de distancia, habla de esto, de la pornografía específicamente. Es un video. Y el otro video que para cerrar, se llama Las 3 llamas del amor, ¿no? Es de un pastor que se llama Rob Bell. En algunas cosas, como dice la Biblia, examina todo y retiene lo bueno, pero habla precisamente de si yo solamente tomo una sola llama, y habla del amor eros, como decía, te vas a enamorar del sexo y no de la persona. Habla también del amor Rahab, que es el de relacionarse. Si solamente hablamos, llega un momento que tampoco alcanza, pero habla después de ese amor de comunión, del amor ágape. Pero lo que plantea es que las 3 cosas en nuestra relación de matrimonio son necesarias. Son necesarias para que podamos estar bien, para que podamos hablar, para que podamos disfrutar de nuestra vida sexual, para que podamos también entender ese amor sacrificial que plantea el pastor, pero sobre todas las cosas, que lo que garantiza que estas llamas funcionen es la presencia de Dios en el matrimonio. Y la verdad que si a mí me preguntaran, ¿volvés a apostar a Graciela? Sí, claro que sí, ¿no? Pero ¿saben qué? Nosotros nos pusimos de novios en Panamá, pero sin ninguna intención, y lo que nos llevó a estar juntos es tener un propósito juntos, y nuestro propósito era, nos hemos comprometido a servir a Dios. Bueno, y está durando. Por el momento sí. Por el momento sí. Bueno, gracias a todos. Se nos fue un poquito el tiempo, pero bueno, es un tema apasionante como para seguirlo, ¿no? En otra ocasión y bueno, profundizar algunos temas que tienen que ver con esto. Y bueno, creo que el mundo occidental tiene una forma de venir al matrimonio, el mundo oriental de otra forma, distintas costumbres. Pero bueno, en el mundo occidental se están perdiendo muchas costumbres y el mundo está cambiando muy rápidamente, y bueno, las leyes también están cambiando y hacen que la gente cambie de costumbres también, porque las leyes son de alguna manera distintas a lo que nosotros, los que nos hemos criado en otro siglo,
estamos acostumbrados ni siquiera al divorcio. Después, bueno, vino la democracia, se aprobó el divorcio. Antes no existía el divorcio y la gente tenía que quedar casada hasta de por vida, hasta que había separación de bienes, pero no había divorcio. Después del divorcio, bueno, ahora hay todo tipo de avanzadas sobre aborto. Se podría hablar sobre el aborto, sobre temas que tienen que ver también con el matrimonio. Hable de Crespo. Hace 30 años, hace 30 años cuando venimos a vivir acá, que sonaba el pito, no había lugar para comprar comida para ir, tenías que comer en la casa, pero si había problemas en el matrimonio o si abría la casa, de eso no se hablaba, de eso no se mostraba. Y después, como un movimiento pendular a hoy, es como si hubiesen saltado todas las cosas afuera y nos pegan en la cara. Diría hace mucho tiempo, volvamos a Dios, hermano, y busca para que ayuda para tu matrimonio. Muchas gracias a todos y hasta pronto.